Buenos días, buenos mediodías, comunidad de Palabra Lúcida, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro en vivo. Hoy en la palabra de tenemos el enorme gusto de tener a un invitado muy joven, argentino, vive acá en Jujuy, en la ciudad San Salvador de Jujuy, la hermosa ciudad en la que vivo. Acá tuve el gusto de conocer a Juan Russo, a quien estoy esperando para que se conecte. Aprovecho para contarles, primero para darle la bienvenida a quien está por ahí y nos está acompañando. Buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas? Cuéntanos un poquito, déjanos un saludito. De hecho, lo que les quiero contar, recordar, invitar es a que pasen por el perfil de Instagram, de Facebook, nos regalen likes, nos den cariñito a esta propuesta. Palabra Lúcida es una propuesta para eh, reforzar la conciencia en nuestra comunicación. Por acá tenemos ya a Juan. Les decía que dejé un post, una fotografía de esta ciudad, de un paseo que hacía en bici con mi hijo mayor y había una imagen bellísima del atardecer, muy sencilla. Y bueno, me inspiré, les tomé esa foto pensando específicamente en Palabra Lúcida, en compartir una imagen y en invitarles a que ustedes también nos cuenten quiénes son, a qué se dedican, eh, qué les gusta. Juan está sonando, así que seguramente ya va a subir a la llamada. Efectivamente, acá lo tenemos. Hola, Buenas, Juan. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Puede ser que en algún momento se escuche algún ruido porque al lado se están mudando, pero Uy, ¿vos cómo me escuchás? ¿Me escuchás bien? sí, sabes que sí, solamente que te escuchamos bajito, quizás. ¿Bajito? Sí, A ver si acerco un poco el teléfono. eso. A ver, Puede ahí ser que acerques un se poco. escucha mejor. ¿Se Ahí escucha mejor? está mucho mejor. Ahí, ¿tú me Buenísimo. escuchas bien a mí? Yo te escucho perfecto, súper Excelente, claro. excelente, porque de eso se trata. Se trata de conversar, se trata de compartir algunas ideas, se trata de conocernos un poquito mejor. Nos ha pasado con Juan que nos hemos caído muy bien. Pasó que ese día del café filosófico que yo rememoro en la presentación que escribí para este encuentro, pasó eso, que tuve el enorme gusto y el honor de ser invitada por algunos y algunas de mis alumnos a ese café filosófico que se organiza entre alumnos de manera muy autogestiva y que allí nos encontramos con Juan y que la manera en la que él se presentó fue diciendo que él se había conectado online a una clase que yo había en la que yo había invitado, de hecho, a alguien a participar, a un colega querido, y que le había llamado la atención y que yo le había caído bien, dijo. Así que no lo olvido eso, Juan. Muchísimas gracias. Y bueno, es mutuo. Tú también me caes muy bien. Gracias. Me pareces muy simpático. Y bueno, ese es el inicio de esta amistad que hasta ahora es así, más virtual que presencial, pero que podemos combinar porque vivimos en la misma ciudad. Cuéntame primero que todo eso, ¿cómo es tu relación con Jujuy? Bueno, un poco es mi segunda casa porque viví en distintos periodos en Buenos Aires y en Jujuy. En Jujuy siempre viví en realidad en Ledesma, no acá en San Salvador. Esta es la primera vez que estoy viviendo acá en San Salvador.
Tu pero familia es de Ledesma. en realidad no, la familia de mi padrastro, uno de los Mm, padrastros que tuve, toda su mm, familia es de Ledesma, mm. y de chiquito fuimos a vivir para allá con mi familia, con mi mamá, luego volvimos por distintas circunstancias, y yo ya más de adolescente voy de vacaciones a Ledesma, y cuando vuelvo le digo a mi mamá, que debe estar, creo que se iba a conectar, le digo que me quería quedar a vivir en Jujuy. Y bueno, ella lo aceptó, siempre me dio mucha libertad de elegir y decidir qué quería hacer. Y me dijo, bueno, anda, termina la escuela y después te volvés a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, gran parte de la secundaria, 4 años, estuve viviendo en Jujuy, en Ledesma, volví, y ahora volví de vuelta a Jujuy, pero ya no a Ledesma, sino que acá a San Salvador de Jujuy. Significa que te gusta mucho Jujuy. Sí, me gusta mucho, es muy lindo Jujuy, es muy lindo. Yo que vengo de Buenos Aires, que nací en Buenos Aires, viste que siempre uno quiere lo que no tiene, porque por ahí el jujeño quiere salir a conocer el mundo, eh, y el que no es de Jujuy y viene dice, quiero venir a vivir acá, no puede ser, asomo la cabeza por la ventana y veo montañas, y se quiere quedar acá, y que tengo muchos familiares que han venido y que sueñan con venir y venir a vivir a Jujuy. Qué hermoso. Coincido totalmente contigo. Me siento muy afortunada de exactamente salir y ni siquiera tener que salir. Mirar, ahora mismo veo a la ventana de mi casa y tengo los cerros, ¿no? Quizás para quienes no conocen, no han tenido el gusto de venir y están siempre invitados a Jujuy, que es bellísimo. Decir que una de las cosas más bellas que a mí me resulta muy interesante y muy particular de Jujuy es su heterogeneidad geográfica, que hace también a su gran heterogeneidad cultural. Entonces, quizás lo más conocido de Jujuy, por lo menos acá dentro de Argentina, pero también algunas personas conocen de afuera, es la quebrada, la famosa quebrada de Humahuaca o incluso la Puna, que es la frontera con Bolivia, como que es la zona norte de Jujuy, esa parte como donde sucede el carnaval cada febrero y es muy, muy, muy concurrido y es muy, muy famoso Jujuy. Y Ledesma no es tan conocido, entonces, ¿qué nos podrías contar acerca de Ledesma y de cómo fue tu infancia allí? Bueno, yo siempre a todo el mundo lo invito a que vaya a conocer las yungas, que no se quede solo con lo más conocido, que es la quebrada, y que vaya a conocer la selva de montaña, el Parque Nacional. Es otra idiosincrasia, otro clima, también otras formas de hablar. Es algo muy particular que yo creo que alguien que quiere conocer Jujuy también tiene que conocer, tiene que ir para ese lado. Y además, Ledesma es una ciudad también, para mí, que tiene un valor, eh, con mucha tradición también de lucha por lo que ocurrió con la empresa Ledesma durante la dictadura. También los invito a ir, y ahora en unos días es la marcha del apagón, un nuevo aniversario. También los invito a ir y conocer eso, que es una de las movilizaciones que es parte del calendario de lucha de la provincia de Jujuy y del país, porque muchos viajan a participar de esa movilización. Pero sí, hay que conocer. Invito a todo el mundo a conocer el Parque Nacional Carilegua, porque es muy lindo, muy bello, y es algo no tan conocido por ahí de la provincia. Mm, Me parece fantástico que menciones, que vayamos entrando en materia política, porque vamos a hablar de política con Juan, por supuesto, que se define como un militante y eso para mí tiene un inmenso valor. Es algo que admiro muchísimo y es algo a lo que le quería dar mucha relevancia en esta charla, porque me llama poderosamente la atención que alguien tan joven como él se defina como militante, se dedique a la militancia y lo reivindique y lo lleve como con tanto orgullo. Eso me parece algo muy, muy, muy valioso y muy valiente de ti, Juan. Pero para llegar a ese punto, también me gustaría decirte y contarte que Ledesma también a mí me resulta muy importante, muy, muy interesante en este sentido. Yo viste que tengo doble nacionalidad. Bueno, no sé si estás enterado de eso, pero yo soy colombiana por mi madre y salvadoreña por mi padre.
yo soy salvadoreña y yo me he dedicado a estudiar la historia política de El Salvador y de Centroamérica. Y es ahí, en esa historia política tan dura, estructuralmente injusta, en donde encuentro una afinidad muy grande entre Jujuy, quizá no sé si toda la Argentina, pero por lo menos esta y quizás otras, en donde esa raíz agrario-exportadora, en donde esa matriz, ¿sí?, agrario-exportadora es fundamental para entender la conformación de estas sociedades, ¿no? Entonces, sucedió en Jujuy lo mismo que sucedió en el resto de Centroamérica, que fue unas élites eh, que se pueden contar con los dedos de una mano, es decir, unas cuantas familias que se instalaron, se apoderaron de unas porciones latifundios de tierra, que cultivaron lo que en ese lugar era viable, y en el caso de Ledesma era caña de azúcar, ¿no? Entonces, en torno de latifundios cañeros se gesta una oligarquía muy poderosa, que doblega y somete a las mayorías indias campesinas, primero indias devenidas en campesinas, a raíz de toda esta organización de la sociedad y de la economía, en función de la exportación de un bien de consumo, ¿verdad? Y de la, y de la inserción de esa región al capitalismo internacional, a un mercado internacional, eh, pues que funciona de esa manera también, ¿no? Es decir, en donde hay unos centros que definen las reglas del funcionamiento de la economía mundial y a los que América Latina accede de manera periférica y subordinada, ¿no? Entonces estamos en una cadena de subordinaciones y sería ese el corazón del drama de América Latina, de su subdesarrollo, como nos llaman, y es ahí en donde, bueno, siento esto, ¿no? La fraternidad trágica de Jujuy con el resto de América Latina, ¿no? Que en un lugar cultural, geográfico, es todo lo hermoso, y en un lugar más social, político y económico, pues es dramático porque es injusto y es estructuralmente injusto, y sigue estando armada la sociedad, y en Jujuy eso es terriblemente claro, ¿no? Como para que esa realidad siga existiendo así. Entonces, bueno, contarte eso, ¿no? Y entrar en materia a saber cómo lees tú y cómo te vuelves militante y por qué en el socialismo, como que nos cuentes un poco esa parte. Bien, bien. Bueno, coincido con todo lo que dijiste. Tenemos un problema común a nivel continental, que tiene que ver con eso, ¿no? Nuestros bienes comunes no nos pertenecen y no están puestos al servicio de un desarrollo de toda la población, sino de un pequeño grupo que, como vos contás, se subordina a los intereses de las potencias imperialistas, y eso es un freno a nuestro desarrollo. Y es ese desarrollo el que nos puede dar la oportunidad de poder mejorarle la vida a la población, de poder garantizar trabajo digno, educación en condiciones, salud en condiciones, vivienda a quienes no la tienen. Pero bueno, para eso toda la población, o la mayoría, la que trabaja, tiene que hacerse del control de esos bienes comunes que nos ponen en un lugar también de tensión y de disputa, acá en particular en Jujuy con el litio, porque es una materia prima que es estratégica para la, entre comillas, transición ecológica a los autos eléctricos. Entonces estamos ahí disputados, ¿no? Entre intereses que no tienen que ver con lo que las poblaciones, las comunidades y los trabajadores necesitamos, y creo que eso nos hermana. Yo siempre digo, bueno, tengo más en común con un trabajador boliviano, con un trabajador peruano, que con uno de esos ricachones que viven en esas torres en los grandes centros urbanos. Comparto problemas con ese hermano latinoamericano y no tengo nada que ver con la vida que llevan ese puñado de familias, de oligarcas. Pero bueno, yo empiezo a militar en 2017. Yo no era activista, nunca había militado. Y
tenía muchas confusiones en mi cabeza, ¿no? De opiniones, así del sentido común, eh, que podía llegar a elaborar, ¿no? Viendo la tele, pero no tenía ninguna experiencia militante y me acerco a la militancia más por una cuestión ideológica. Una vez me engancharon, me invitaron a unas charlas sobre marxismo y bueno, me acerqué, escuché y me empezó a picar un poquito el bichito de la curiosidad porque le encontraba sentido a lo que me decían acerca de cómo funcionaba el mundo, cuál era la razón de ser de los problemas que teníamos, no le encontraba sentido. Y fue así como, Perdón, Juan, sí, ¿estabas en la secundaria en ese momento? no. En el primer año, yo en 2017 ingreso a la universidad en Buenos Aires, la Universidad Nacional de Moreno, que es una universidad muy joven, es una de las universidades del Bicentenario, se creó en 2010. Yo ingreso y en el ingreso los conozco a los que, bueno, muchos de los cuales hoy son compañeros míos de militancia, del MST, que es un partido de izquierda. Yo los conozco, ellos me van a empezar a invitar a reuniones, actividades. Yo voy a ir a algunas y después no les voy a dar más bola por varios meses. Eso es así y siempre lo cuento porque uno cree que son procesos, ¿no? Los que uno hace para decir, bueno, me convenzo de que esto es la mejor herramienta para cambiar las cosas, no es que es una cuestión de una discusión donde me ganan un debate, tienen razón, listo, voy con ustedes, sino que son procesos. Yo por un par de meses me dediqué a full a estudiar, los esquivaba, hasta que un día me picó la curiosidad porque un compañero que se llama Juan, que ahora milita en la Patagonia, me encontró y me dijo, me vendió una rifa, estaban en campaña financiera, y me dijo si tenía alguna pregunta o algo, y yo tenía dudas con Venezuela. Yo quería entender qué era Venezuela, porque de un lado me decían que era socialismo, del otro lado me decían que era una dictadura, que hay que defenderlo, que es autoritario. Yo quería entender, bueno, ustedes son socialistas, Venezuela es socialista, ¿qué hay ahí? Esa era mi inquietud. Y bueno, acordamos una cita, una reunión, y me empezó a explicar cuál era en ese momento y ahora nuestra visión sobre Venezuela, el problema de un progresismo que por no ir más allá terminó retrocediendo y hoy en Venezuela habiendo degenerado, ¿no? A un régimen autoritario con muchos problemas. Me explicaron que esa renta del petróleo se la apropió una, una nueva como burguesía desde el Estado que se apropió de esa renta del petróleo en vez de usarla para diversificar la producción y desarrollar Venezuela. Eso se terminó rifando y cuando ya el mercado mundial no valoraba el petróleo como le convenía a Venezuela, empezaron los problemas y me hizo sentido. Y ahí fue que arranqué, empecé a sumarme a las reuniones, me empecé a formar y bueno, después, con el pasar del tiempo y de los años, cada vez me fui convenciendo más de que valía la pena militar, de que valía la pena pelear por un cambio de forma, que de otra manera lo que podemos lograr lo podemos perder y que hay que pelear por mejoras inmediatas para ahora, para los trabajadores, pero con una mira siempre más allá de que si no logramos un cambio de sistema, eso que, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el gobierno de Milei, mucho de lo que se ha logrado en materia de derechos laborales, por ejemplo, derechos previsionales, hoy está en peligro, incluso ya se han perdido derechos. Entonces, pelear para mejorarle la vida a la gente hoy, pero con una mira más allá, de saber que si no hay un cambio de fondo, estamos en problemas. Pero podría hablar mucho sobre esto, mejor conducilo vos, porque las preguntas No, amplias yo... yo quiero escucharte y se trata de que hables mucho. Así que bienvenidas tus palabras, pero bueno, sí, si me dejas, yo te pregunto. No, mi pregunta es, a ver, siendo extranjera y viviendo por ya una larga década en la Argentina, aún así es difícil el mapa político de la Argentina, digamos, ¿no? Finalmente, gracias a vivir en Jujuy, y te diría gracias al estallido social y político que hubo en Jujuy el año pasado, como que yo diría, empecé a entender, ni siquiera puedo decir entiendo a la Argentina, pero empecé a entender, entendí mejor, ¿no?
y me parece que la complejidad la introduce la existencia del movimiento peronista, ¿no? Y toda su ambigüedad ideológica, ¿no? Porque eso es lo que te hace como perderte, porque el kirchnerismo está dentro del peronismo, como el menemismo estuvo dentro del peronismo, y en provincia es todavía más dramática esas contradicciones, ¿no? Como que tú escuchas un discurso que es pro popular con prácticas absolutamente antipopulares. Y entonces hay una serie de contradicciones que, bueno, por un lado entonces es preguntarte eh, esto, que nos hagas un mapa ideológico de la Argentina desde tu visión y que nos ubiques el MST dentro de ese mapa y por qué sería distinto de otras expresiones de la izquierda en Argentina que son muy importantes pero muy minoritarias. Entonces, esas dos preguntas son dos grandes preguntas y las dos son difíciles, pero digamos, un mapa general, cómo se ubica el MST y cuál sería la particularidad, qué es lo que distingue, cuál es el programa del MST. Buenísimo. Muy buena la pregunta. Bien. El peronismo es muy amplio en términos de programa, todo lo que se engloba dentro del movimiento peronista o se define a sí mismo como peronista es muy amplio. Pero no es algo que sea original de la Argentina, tiene sus particularidades, sus especificidades en Argentina, pero tiene sus análogos en el resto del mundo. No sé, por ejemplo, la socialdemocracia en Europa. ¿Cuál es la estrategia del peronismo? Desde el Estado, tratar de ser como una especie de árbitro, de mediador entre los intereses de la burguesía y de los trabajadores. Y lograr un equilibrio entre esos intereses que son contrapuestos y bienestar, que el empresario gane bien o gane lo que necesite ganar y que los trabajadores vivan bien, se puedan realizar. Esa es la estrategia del peronismo. Nosotros, desde la izquierda, revolucionaria, socialista, creemos que eso no se puede hacer y que si funciona, funciona por breves periodos muy cortos de tiempo, pero tarde o temprano la burguesía, cuando tiene una ventana de oportunidad, vuelve a arremeter, porque es parte de su esencia. El burgués, el capitalista, el empresario quiere ganar más, quiere aumentar su rentabilidad al costo que sea. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora hay mucha nostalgia en nuestro país con respecto a la década de los 2000, los progresismos en Latinoamérica. Nosotros le decimos, eso no se va a repetir porque las condiciones son muy distintas. Por ejemplo, en Argentina, en ese momento, veníamos de un proceso de movilización, como lo fue el 2001, fue un proceso de movilización a nivel continental, que puso contra las cuerdas a los partidos tradicionales que representan a la burguesía y les dio un mensaje. No se puede seguir gobernando como lo venían haciendo. Y además había una situación muy favorable a nivel económico para nuestro país por los precios de las commodities, de la soja, que permitían un ingreso que permitió ampliar derechos, financiar la beneficencia social, etcétera. Cuando eso se agotó con la crisis a nivel mundial de 2008 y esos progresismos, a condición de no romper con los límites que pone el capitalismo, tuvieron que empezar a ajustar, fue cuando ese proceso se agotó y de ese fracaso que vino una ola de gobiernos de derecha también a nivel continental. Después quiero hablar de eso, ¿no? De cómo, no cómo hay que explicar a Milei, ¿no? ¿Por qué está Milei gobernando? Pero al margen. Esa es la estrategia del peronismo. Obviamente, como un movimiento amplio hacia adentro tiene disputas. En los 70, por ejemplo, las alas de Montoneros y la derecha peronista, tiene expresiones hacia adentro contradictorias, eh, y, no, por ejemplo, yo a los compañeros peronistas que son de base, que son militantes honestos, los respeto, los considero compañeros de lucha. Yo les digo, estoy en contra del programa y de la política de tus direcciones, porque creo que eso no te lleva a ningún lado, no te llega ni a la justicia social, ni a la soberanía nacional. Y esto lo voy a conectar con lo que me preguntás acerca del MST. Y bueno, ¿y el MST dónde está? Nosotros somos parte del Frente de Izquierda, que es un frente que está integrado por varios partidos
socialistas, también revolucionarios, revolucionarios en el sentido de que los cambios que queremos hacer, creemos que es difícil poder llevarlos adelante desde esta institucionalidad, estas instituciones, este poder judicial, este poder parlamentario, esta institucionalidad nosotros creemos que tiene reaseguros para que siempre se impongan los intereses de este puñado de familias que describías vos, que son las que tienen el poder porque tienen el poder económico. Nosotros creemos más en construir poder alternativo desde la movilización. Y en todo caso, construir otras instituciones distintas donde realmente los trabajadores podamos decidir sobre lo que es realmente importante, que es qué producimos, cómo, en qué cantidad, para qué. Eso no lo discutimos, nosotros vamos a votar. Podemos ir a votar A y si después hacen B, es como, bueno, me cagó, tengo que esperar 4 años, porque, no sé, Macri dijo, estafó a su electorado, le dijo que iba a eliminar los planes sociales y los duplicó. Macri les dijo que iba a sacar el impuesto a la ganancia y lo aumentó, hasta su propia base electoral, que lo votó a conciencia, y eso está bien, digamos, es como vos puedes votar algo y después hace lo contrario. Bueno, eso para nosotros no es realmente democrático. Ahora, en lo que es la izquierda, que es cierto que todavía no tiene la fuerza como para poder hacer esto que yo te digo, ¿no? Disputar el poder, en el sentido de contraponer otro poder con otra lógica, pero también es muy amplia hacia adentro. Por ejemplo, nosotros somos de una organización que un poco tenemos una obsesión por tratar de luchar en contra del sectarismo que nos parece que está enquistado en muchas tradiciones de izquierda, que hacen que les sea imposible, por ejemplo, el Frente de Izquierda está muy bueno, logró muchas cosas como lograr representación parlamentaria, que son ubicaciones desde las cuales puedes denunciar, puedes discutir, puedes contraponer. Ahora, tiene un problema con abrirse y animarse a trabajar con compañeros que sean de otras tradiciones políticas de izquierda inclusive. Es un frente solo de trotskistas. Es una corriente hacia adentro del campo de discusión socialista. A nosotros nos parece muy conservador, ilimitado y sectario no animarse a abrirse y invitar a otros luchadores, dejar de autoproclamarnos ser los únicos revolucionarios y animarnos a meternos en el barro y hacer experiencias con otras organizaciones, movimientos. Nos parece que es muy acuciante y está a la orden del día eso, dar una discusión hacia dentro de la izquierda, romper con esas lógicas también de la comunicación que tienen a veces de ubicarse desde un pedestal de superioridad intelectual, moral. Bueno, una cosa que arrastra a la izquierda, creemos nosotros la izquierda revolucionaria en Argentina, pero que es un problema a nivel mundial, de sectarismo. Y dentro del frente de izquierda, nosotros somos parte, porque es la mayor unidad que hay de la izquierda que se ha conquistado en Argentina, pero los principales críticos también. Hay que abrirlo, tenemos que tratar de dialogar, porque si no, lo que nos va a pasar es que esos compañeros que nos empiezan a ver, en vez de venir, porque encima cuando vienen les escupimos la cara, porque le decimos, yo te dije que no tenías que votar, yo te dije, viste que yo tenía razón, los tenemos que a caballo de discutir, si coincidimos en lo que hay que hacer, vengan, no pedirle currículum a nadie, de qué hiciste, no, que vengan todos los que coincidamos con un programa. Y ahí, bueno, lo que vos me preguntabas, bueno, el programa, romper con el Fondo Monetario Internacional, no pagar la deuda, y mirá, te lo hago más dialogado, suspendamos el pago de la deuda y investiguemos durante un año esa deuda y que los resultados de esa investigación se publiquen en la televisión, en los medios de comunicación y convoquemos un plebiscito y que la gente decida informada sobre esa deuda si quiere o no pagarla. Nosotros creemos que informada va a ganar el no rotundamente, porque es una deuda que en parte Macri nos endeudó con su firma por 100 años. Nunca nadie, ni los trabajadores discutimos si nos queríamos endeudar, y ni un peso de esa deuda fue ni a salud, ni a educación, ni a trabajo, sino que fue para pagar más deuda, porque el macrismo esperaba inversiones, esas inversiones no vinieron porque
el macrismo no pudo hacer las reformas estructurales que ahora necesita hacer Milei, que son la reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, para convertir en Argentina en un país modelo para las inversiones extranjeras. Eso Macri no lo pudo hacer por la resistencia popular. No sé si tú te acuerdas, si ya estabas acá en Argentina en 2017, lo que fue la reforma previsional. Ese verano, y también a mí me marcó como militante, esas jornadas, Macri creía que iba en enero a votar reforma previsional, impositiva y laboral. Pírricamente logró hacer pasar la reforma previsional y lo otro no lo pudo hacer. Como no le hizo la tarea a las multinacionales, al imperialismo, nunca vino decían los brotes verdes, la ayuda de inversiones, no vino nada de todo eso. Y fue así como el FMI acudió a su ayuda. Eh, y esa es la tarea que ahora tiene Milei. Nacionalización de la banca, ir en contra de los privilegios políticos de verdad, es decir, todo político tiene que cobrar como un trabajador, como una maestra con 10 años de antigüedad. Si los políticos representan a la mayoría, que vivan como la mayoría, es muy simple. Y si administran lo público, que lo usen. Todo funcionario, todo concejal, diputado, tiene que atenderse en el hospital público, tiene que ir a la guardia y esperar ahí 4 horas a que te atiendan, tiene que mandar a sus hijos a la escuela pública y usar lo público, porque si lo administran lo tienen que conocer. Para conocerlo, conocer los problemas que tienen que usar. Eso es ser anticasta, porque ese discurso de anticasta, antiprivilegios que era de la izquierda, se lo apropió ahora la derecha, pero 2 mandatos y a laburar. Bueno, hay un montón de propuestas para en realidad discutir los privilegios políticos, que son propuestas históricas de la izquierda. Todo cargo político que cobre como un trabajador y ningún privilegio. Porque tienen que padecer los problemas que tiene la mayoría, porque si no vos tenés otros problemas distintos que no son los de la mayoría y no podés representar a alguien si estás en otro lugar en la sociedad distinto. Eh, para empezar, ¿no? Sí, absoluto. No, importantísimo, todo lo que estás diciendo, magnífico, poder, poder nombrarlo, ¿no? Porque, a ver, en primer lugar, quiero decir muchas cosas en reacción a todo lo que estás diciendo que son importantísimas. Número uno, animémonos a hablar de política. Perdamos el miedo a hablar de política. Necesitamos estas conversaciones, necesitamos estas charlas, necesitamos saber cómo pensamos cada quien, necesitamos ser transparentes en relación con nuestras ideas, aprender a estar en desacuerdo, y eso es uno de los propósitos de Palabra Lúcida. Aprendamos a estar en desacuerdo. No, no te lo digo para que estés de acuerdo conmigo. Déjame decírtelo porque yo pienso así y ojalá acordemos o a lo mejor acordamos en algo, parcialmente y no el 100% y veamos qué hacemos con eso, porque en definitiva somos una sociedad, tenemos que construir, tenemos que tomar decisiones y la democracia empieza por acá, en primer lugar, aprender, ¿verdad? A dialogar, a discutir, a poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Y ponernos de acuerdo en relación con eso. Entonces, bienvenida a la política, a Palabra Lúcida, a través tuyo. Me ha parecido fantástico y eso no había sucedido toda la expectativa que se generó en torno de la charla y maravilloso, qué bueno, sí, voy a estar, lo agendo, no sé qué, así que bienvenidas y bienvenidos todos quienes están y quienes lo van a escuchar después porque seguramente se va a escuchar mucho después también. Eh, el tema político es completamente bienvenido, con toda su complejidad, con toda su diferencia. Eh, no siempre me fue fácil escuchar a las posiciones opuestas a la mía, pero ahora creo haber alcanzado una madurez en mi vida suficiente como para ofrecer esta plataforma a eso, ¿verdad? Y junto con eso, decir, preguntarte, ¿no? Que justamente, ¿qué lectura haces acerca de este gobierno actual en la Argentina, que es expresión del fortalecimiento de posiciones de ultraderecha a nivel latinoamericano, continental y mundial?
¿no? Y que tienen a los jóvenes como una fuerza muy protagónica. Y de la mano de eso decir que me parece absolutamente fundamental lo que nos has explicado acerca de la posición del MST, de precisamente abrir el diálogo, abrir el juego. Es un momento de abrir y es un momento de, en medio de una inmensa confusión ideológica en la que creo que vivimos, todas y todos, ¿verdad? Y es muy difícil tomar postura y decidir y definir y abrazar alguna causa, porque es como que no se entiende ya nada, la derecha está usando el discurso de la izquierda está desdibujada y perdida, creo, en general, los gobiernos de izquierda no son de izquierda, como por ejemplo lo que pasó en Nicaragua, que es completamente dramático, lo que pasó en El Salvador también, en fin, ¿no? Tendríamos que ir como al detalle del análisis de cada situación que tú conoces. Estamos en una crisis muy grande, muy fuerte ideológica, ¿no? Entonces yo creo que hay que asumir la crisis y que una forma de asumirla es, hay una labor pedagógica que hacer, muy importante. Y me dio mucho gusto cuando revisé un poquito de tu face, verte allí dar una charla sobre la vigencia de Marx y el marxismo. Y acerca de eso te querría preguntar, ¿no? ¿Cómo vas hoy, alguien de 26 años, tan joven, a la obra de Carlos Marx? ¿Qué reivindicas de ese legado, verdad? ¿Y cómo asumir esta tarea tan difícil de llegar a jóvenes que frente a la crisis ideológica es como mejor no hago nada o me voy detrás del que primero me habla bien? Yo lo que creo es, con eso también quería conectar algo de lo que dijiste que me parece fundamental, es que tiene que ver con la hipocresía en la política. La hipocresía se instaló como una normalidad. Y creo que en lo que coincidimos todos y todas es en el hartazgo respecto de esa hipocresía. Basta. Y creo que un aspecto de la seducción de mi ley hacia jóvenes y no jóvenes también es que te habla claro y directo y te dice en la cara lo que piensa. Entonces tú te puedes espantar porque la verdad yo en lo personal ni siquiera lo puedo escuchar porque no lo puedo creer lo que te dice, ¿no? Es una cara dura total, es como Bolsonaro, ¿no? Trump, te dicen cosas que tú dices, ¿en serio? Además, ¿en serio el pueblo va en masa a votar esto? O sea, esto es como algo que te da urticaria, pero a la vez es de una transparencia y de una autenticidad que creo que eso es un imán, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me viene de escucharte, que me parece fantástico que podamos tener esta charla y espero tener muchas más contigo. Bien, bien, bien. Bueno, hay un montón de, hay un montón de cosas. Sí, una de las cosas que a mí en particular me preocupa y a muchos compañeros también tiene que ver justamente con esto, con la comunicación. Yo he leído muchas cosas que me han ayudado. Es normal. Yo cuando empecé a militar, cuando era desautorizado o me ganaba en un debate, me sentía mal, me ponía colorado, era como una ofensa, y es un reflejo porque también la sociedad no nos enseña a esto, ¿no? A poder discutir. Yo leí por ahí, por ejemplo, jamás un revolucionario discute buscando tener la razón. De lo que se trata es de decir, miren, yo la veo así, yo creo que este es el problema, yo creo que hay que hacer esto. Eh, Probamos, vos creés que hay que hacerlo asá, bueno, hagamos asá, hagamos la experiencia. Mientras tanto pero discutir sobre la base de los problemas que tenemos de la realidad ahora, que eso es muy importante. A veces como que nos quedamos enfrascados en viejas discusiones que no nos tenemos que poner de acuerdo en la valoración de lo que pasó en 1940 en tal lugar. Lo importante es si ahora coincidimos en lo que hay que hacer ahora. Eh, Más o menos tenemos una idea común de qué necesita el país, qué tenemos que hacer. Bueno, vamos para adelante juntos. En ese hacer juntos nos vamos a ir conociendo, vamos a poder ir discutiendo, vamos a poder ir llegando a una síntesis. Pero es muy importante esto de la comunicación porque también tiene mucho que ver también con las lógicas de las militancias estudiantiles, que, que, que creo que no ayudan y no sirven y a veces también generan cierto desgaste o cierta resistencia, ¿no?, a la discusión política, porque termina siendo eso. Te discuto para convencerte y te tengo que convencer en estos 2 minutos que estoy hablando y me tenés que dar la razón. Y eso no existe. No funciona así la discusión política, la discusión de ideas.
Yo creo que hacia lo que tenemos que ir es a eso que vimos en el café filosófico, que es una discusión donde no se trata de tener razón, sino desde la experiencia que hizo uno, las ideas que tiene, lo que ha leído, lo que ha visto, lo que ha experimentado, dice, bueno, yo creo esto. Y otro puede decir lo contrario y no hay ningún problema. Y todos nos llevamos a algo del que no piensa. Por ejemplo, en ese debate yo escuché muchas cosas que me hicieron darme cuenta que mis argumentos eh, eran, no eran completos. Había cosas que no estaba teniendo en cuenta cuando escuchaba la posición pesimista. Bueno, de eso se trata un poco, creo, de cómo se tiene que discutir. Gobierno de Milei. Sí, se le puede reivindicar que no mintió, porque dijo lo que iba a hacer, y lo está haciendo. Y lo que no lo hizo hasta ahora no es porque no quiera, sino porque ha habido resistencia. Por eso, hace muy poquito tiempo recién logró hacer pasar su primera ley. Porque hay una resistencia en la calle que se lo impide. Porque si fuera por él tiene la voluntad de avanzar muchísimo más con su plan. Y este discurso anti-establishment, este discurso de la antipolítica, sobre la base de algo real, que es el fracaso de los gobiernos que lo antecedieron, logró hacerle de un apoyo mayoritario, casi mayoritario de la población y le permitió llegar al gobierno. Nosotros, y yo soy muy crítico de aquellos que le echan la culpa a la gente. Para mí la gente nunca tiene la culpa. Y el resultado de la elección no se explica por la elección en sí misma, sino con un proceso previo de muchos años, donde los trabajadores, los sectores populares fueron haciendo experiencias con distintos gobiernos. Y esas experiencias fueron malas, porque no se resolvieron los problemas fundamentales que tienen, que son sencillos. Un trabajo bien remunerado, con tiempo libre, para poder proyectar, para poder en marzo decir, en diciembre me quiero ir de vacaciones y poder hacerlo. Hoy, si se te rompe la ladera, tenés que suspender las vacaciones, porque con los salarios como están, que la jubilación alcance, poder alquilar, poder comprar una casa. Son todas cosas que en Argentina, y no lo sé en otros países de Latinoamérica, hace 40, 50 años eran normales. Uno habla con un viejito y te dice, si no me gustaba el trabajo, lo puteaba el patrón, hacía una cuadra y conseguía otro. Bueno, cosas que fueron una realidad en nuestro país, hoy, a lo largo de varios gobiernos, no las han podido resolver. En esta confusión ideológica, por supuesto, por eso nosotros siempre tratamos un poco de delimitarnos, ¿no?, de estos proyectos que yo te decía, que son de conciliación de clases, porque a veces tienen discursos ambiguos y la gente los interpreta o los identifica con la izquierda y eso a nosotros nos perjudica, porque se nos asocia, ¿no?, a eso cuando nosotros lo que queremos hacer no tiene nada que ver con eso, sino que son cambios mucho más radicales, de fondo, con un programa anticapitalista, y eso es un problema. Bueno, 4 años de un gobierno del peronismo, de Alberto y Cristina, que no ha podido resolver estos problemas. Nosotros creemos, justamente, por no romper con esos límites, ¿no? No haber, por ejemplo, no acordado con el Fondo Monetario Internacional, haberle dicho, anda a cobrarle esa plata a Macri y sus amigos, no haber, no sé, expropiado Vicentín, bueno, toda una serie de cosas que podrían haber implicado resolver esos problemas, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque sus direcciones, sus jefes políticos, no son trabajadores. Eso es lo que le decimos a los compañeros que militan en estos espacios. Vos sos un trabajador como yo, tenés los mismos problemas que yo. Ahora, los puestos de decisión de esos partidos tradicionales son de empresarios. Eh, Vos, que estás en la fábrica, votás al mismo candidato que vota tu patrón. Entonces, de lo que se trata es de construir una alternativa distinta que sea de trabajadores, que no tenga ningún prurito a la hora de transgredir esos límites, que implican desconocer la deuda, que implican nacionalizar los recursos estratégicos o bienes comunes, como le queramos decir, que es, por ejemplo, el litio y discutir qué hacer y con las comunidades que estén de acuerdo, y si no, no, que es la tierra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es Milei y otras expresiones de ultraderecha a nivel regional, mundial, llegan al gobierno de la mano del fracaso de los progresismos. Y entonces hay que hacer un balance. No buscar chivos expiatorios. No, la gente
No, la gente no. La gente lo piensa por algo. No sale, no surge de un repollo lo que piensa. Hizo una experiencia, y la experiencia es mucho más importante que cualquier cuestión ideológica. eh, de hecho, la mayoría que votó Milei no es un electorado consolidado de derecha y probablemente ni siquiera entendió a fondo el programa económico de Milei. Lo votó por esto que decís vos, porque era el que no gobernó, porque era el que iba y gritaba en la televisión y criticaba a todos por igual. Eso es. Eso combinado con que los anteriores no resolvieron sus problemas. Y es así de simple. Entonces, no hay que echarle la culpa a la gente y hay que hacer balances de cuáles son los problemas, los límites. Porque no es algo que pasó acá en Argentina. Pasó en todo el mundo. Los progresismos no han podido resolver esos problemas. Sencillo, no estamos hablando de el paraíso en la tierra, ni problemas sencillos. Como no lo han podido resolver, es que se han fortalecido estas expresiones de ultraderecha que ponen en peligro incluso lo poco que habíamos conquistado y teníamos. De ahí lo peligroso de no hacer balances, de no hacer autocrítica y de no reflexionar acerca de los límites que tienen esos programas. Es así de simple. Pero esa es la explicación de Milei. ¿Qué viene a hacer Milei? Normalizar a Argentina en términos de lo que el capitalismo necesita para una semicolonia, un país subdesarrollado, un país con una economía primaria, y de ahí se desarrolla todo. La educación, por ejemplo, un país que solo se va a dedicar a las actividades primarias no necesita muchos técnicos, no necesita muchos profesionales, necesita mano de obra, obreros medios, todo lo demás se ordena en función de ese modelo de país. ¿Qué es el modelo de país que quería Macri? ¿Qué es el modelo de país que quiere Milei? Y que la diferencia con Macri es que es una expresión de la burguesía mucho más decidida, asquerosa, brutal, a avanzar con ese plan de la manera que dé lugar, reprimiendo, etcétera. Esa es la única diferencia, pero son los mismos intereses. Y Marx, bueno, sí, eh, yo creo que está más vigente que nunca. Lejos de todo intento de culto a la personalidad, sino que reivindicar el método de Marx y Engels, que después tuvo sus continuadores, sus aportes. Marx, el capitalismo que él estudió de manera exhaustiva, cambió, hay elementos, fenómenos nuevos, pero el método de Marx de explicar los problemas sociales, partiendo de analizar el sistema económico, las relaciones de producción, para nosotros está más vigente que nunca y tiene sentido y nos ayuda a entender y explicar muy bien todos los fenómenos, el resto de fenómenos sociales por fuera de la esfera económica, lo que piensa la gente, lo que pasa, los problemas. Entonces, yo creo que tiene mucho valor y que sí, y que muchas veces lo han querido matar o han dicho, bueno, el fin de la historia y siempre vuelve justamente por eso, porque eh, su, su método, el marxismo no es un dogma, no es un programa, no es una serie de pasos que vos tenés que llevar adelante para construir el paraíso en la tierra, no. Es un método para estudiar la realidad, prestando la atención a eso, a las clases sociales y cómo los trabajadores y los seres humanos se organizan entre sí para producir los bienes y servicios y cómo la sociedad sobre esa forma económica se construye con sus instituciones. Bueno, eso para nosotros tiene plena vigencia. Yo sé que dicho así, no en un curso, por ahí esto es medio chino para los que están escuchando, pero en los cursos esto se explica y tiene sentido y es como, y yo todo el tiempo estoy aprendiendo también, más allá de que dicto estos cursos de introducción al marxismo, todo el tiempo estoy aprendiendo también y cuando escucho a otros marxistas de otras tradiciones también aprendo, digo, bueno, esto yo tenía una idea muy simplificada o muy chata sobre este concepto, no era así, lo había entendido mal. Es también eso de ir aprendiendo y viendo la realidad, estudiando y viendo, y no acomodar la realidad a tu esquema, sino de estudiar la realidad y, bueno, puedo, puedo te doy la palabra, porque si no, no No, paro más. no, es hermoso escucharte, Juan. Muchas gracias porque eres muy claro, no, 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 muy claro. Y me encantaría aprender mucho más sobre marxismo con vos también. Vamos a esto. Capitalismo y anticapitalismo. Pareciera que quedó en la obsolescencia hablar de anticapitalismo y sin embargo, me refiero a
justamente la desarticulación de la Unión Soviética y el surgimiento de figuras como la de Fukuyama, que empezaron a hablar del fin de la historia, porque entonces ya estamos ante la evidencia, ¿no? Como el fracaso del proyecto soviético implica que el capitalismo triunfa, la democracia liberal triunfa y no hay otra forma, ¿no? Y pues apáñense porque se les viene encima esto, ¿no? Me sirve también para introducir la cuestión de todo el programa neoliberal que en Centroamérica se aplicó a rajatabla. Y por ejemplo, en El Salvador, lo que está haciendo y queriendo impulsar mi ley acá en Argentina, en los 90 se hizo al pie de la letra, al punto de que el Fondo Monetario Internacional fue al gobierno de derecha, de ultraderecha de El Salvador de ese momento, posguerra, en Centroamérica y en El Salvador, a decirles, ¿saben qué? Se les está yendo la mano porque privatizaron hasta las piedras, ¿no? Es decir, salieron todos los oligarcas del Salvador con un banco debajo del brazo, con un volcán, con una isla, literal, lo digo literal, porque no es exagerado, no es metafórico, ojalá lo fuera. O sea, los tipos son dueños de esta isla, esta playa, y además de este banco y de este otro, ¿no? Y la sociedad salvadoreña más empobrecida cada vez, aún más empobrecida ahora, bajo el régimen de Bukele, ¿no? Que tiene aspiraciones oligárquicas. Y eso es lo que no se logra entender. O sea, resolvió el problema de la seguridad a costa de un estado de excepción brutal, violando absolutamente toda la normativa, no solo constitucional, sino de derechos humanos. Sí lo resolvió a ese precio y al precio de mantener en la pobreza extrema a la gran mayoría de los salvadoreños como siempre han vivido. Bueno, entonces es muy, por eso digo, tristemente es muy dramático lo que sucede en América Latina y también es muy triste que en Argentina haya jóvenes que piensen que esa es una solución cuando la historia muestra y ha probado que, no, que lejos de solucionar es la perpetuación de un sistema que existe para la desigualdad. El capitalismo es un sistema que existe porque, o sea, que su condición de posibilidad es la desigualdad extrema, no una desigualdad. Por eso lo que tú explicas acerca de la imposibilidad de la conciliación, porque lo que alimenta el capitalismo es eso justamente. Mientras exista capitalismo, el método marxista de análisis está vigente porque es el método de análisis de ese sistema, ¿verdad? Que después hay que complementarlo, complejizarlo, continuar aprendiendo, seguir nutriendo a esa teoría. Como toda teoría, las ciencias funcionan así. Todas las ciencias funcionan de esa manera. A ver, Freud es fundamental como padre del psicoanálisis. Ahora, la obra sola de Freud explica toda la psique humana, no. Hay que seguir estudiando y entendiendo toda la alimentación que fue recibiendo y sigue recibiendo el psicoanálisis hasta el día de hoy y la psicología como ciencia en general, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con la teoría marxista, es una teoría que está viva, que es dinámica, que continúa cambiando, pero que sí que continúa siendo vigente en un momento, y a eso es a lo que voy, en el que me parece que no hay forma de negar, y eso es lo que como que me deja tan desconcertada de justamente el fortalecimiento de estas derechas, no hay forma de negar que estamos ante la posibilidad de la desaparición de las condiciones de posibilidad de la vida en la Tierra. Es decir, si seguimos depredando el planeta de esta manera, si vienen a Jujuy a extraer el litio con la celeridad que el capitalismo demanda, porque es todo ya ahora, y no me importa si desertifico toda la puna, si derrito todo el hielo del salar para lograr sacar el litio. Y así con todo, el petróleo. No me importa si contamino todo el océano, pero yo te meto toda esa máquina y te extraigo ya todo el petróleo. Entonces, es completamente inviable. Los recursos naturales en el planeta son finitos. El planeta es finito, como lo ha mostrado la capa de ozono, como lo muestra el agua. El agua, sin agua no podemos vivir. Entonces, vamos a seguir priorizando el capital por sobre los recursos y la vida misma. Me parece que no hay forma de no ser anticapitalista. Hoy
Y al mismo tiempo se ha instalado esta idea como de que no es posible luchar contra el capitalismo, no es posible soñar con un mundo que, que, que trascienda, que evolucione realmente en una evolución que yo considero hoy que es también espiritual, que es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. ¿Cómo es la lucha anticapitalista y cómo debería ser desde tu mirada? ¿Es posible la utopía anticapitalista o una superación de este sistema que nos está matando? Bien, nosotros decimos, hagamos posible lo innecesario, lo necesario, hagamos posible lo necesario. Es así como vos decís, el capitalismo es un sistema irracional, que subordina todo el trabajo del ser humano, o la mayor parte del trabajo del ser humano, al servicio de la rentabilidad del capitalista. El capitalista, el que tiene capital, el que tiene el dinero, eh, lo ordena en función de lo que él cree le va a garantizar una mayor rentabilidad. Y eso nos plantea una contradicción que es imposible de resolver. Si yo fuera un empresario y tengo una industria y puedo sortear, no tratar mis residuos y volcarlos directamente al río, lo voy a hacer porque estoy reduciendo costos. Tratar esos residuos, administrarlos de la manera correcta para no contaminar, implica un costo extra. Y eso implica que mi ganancia caiga. Y acá empiezan un montón de problemas, porque se supone que hay un ente regulador que controla y debe verificar que eso ocurra. Pero en una democracia donde 10 tienen 1 millón y 1 millón tienen 10, ¿quién va a tener el poder? Los 10 que tienen 1 millón. Tranquilamente se logra una connivencia entre los entes públicos y los empresarios que hacen y permiten que puedan hacer lo que quieran a sus anchas. Y eso es un problema de entre muchos que tenemos, que nos ponen al borde de una situación que puede ser de un colapso. El otro día veía, por ejemplo, en Chile, es muy conocido en el norte de Chile, cómo los desiertos se han convertido en vertederos de ropa que no se vende y que entonces se tira, solo porque no se vende. Es decir, uno ve ropa y ¿qué ve un marxista? Horas y horas de trabajo humano tiradas a la basura, porque es trabajo humano inútil, que no implica ningún bien a la sociedad. Miren si no hace falta trabajo para, no sé, construir viviendas, para resolver problemas reales que tiene la población, que se derrocha trabajo. Y pasa con la ropa, pasa con la comida. Es un sistema que ha logrado una sobreproducción. Hay lo suficiente para todos, para que todos vivamos bien y tengamos todo, pero el 50% de la riqueza a nivel mundial está en manos de 10 personas. Esas son estadísticas no del MST, del Frente de Izquierda, sino de Oxfam, por ejemplo, que es una ONG que recopila estos datos. Entonces, es un sistema irracional que subordina todo en función de la ganancia. Y el capitalista tiene dos maneras de ganar más. Una es bajar los salarios o hacernos trabajar más por menos, la flexibilidad laboral, eso es una manera de reducir costos y ganar más. Y la otra es cargar la cuenta sobre la naturaleza, que también lo estamos viviendo. La minería, por ejemplo. Los socialistas no queremos volver al año 1000 antes de Cristo. Si hay minerales que los necesitamos, los podemos extraer. Ahora, hay métodos más caros, pero que son seguros para extraerlos, en la justa medida de que los necesitemos. Pero se utilizan los métodos más baratos, pero son más destructivos con la naturaleza, como el fracking, la mega minería a cielo abierto, porque se responde a esa lógica, donde lo que importa es sacarle la mayor rentabilidad posible a ese recurso natural, dejando tierra arrasada, y eso es un problema común que tenemos los pueblos de Latinoamérica, eh, donde tierra arrasada y además no queda nada. Por ejemplo, el litio acá en Jujuy casi no pagan impuestos, es un 3% de retención por las exportaciones de litio. Le tenemos que creer a ellos lo que dicen que exportan, eh, es decir, pagan impuestos por la parte que declaran, y porque lógicamente, como por ejemplo, hay empresas agroexportadoras en Argentina que sacan su carga con barcos de bandera paraguaya para no pagar impuestos por el Paraná, digo, siempre se las ingenian y hay una connivencia con las instituciones políticas y los gobiernos para avanzar
con sus intereses, burguesía nacional e internacional. Y eso es un problema que nosotros creemos que solo se puede resolver en la medida que esos recursos naturales, esos bienes comunes, los administre la mayoría, que es lo que proponemos los anticapitalistas, que no se subordinen a los intereses de una minoría, ni nacional ni extranjera. Y tenemos el problema también de las emisiones de gases de efecto invernadero, que también nos ponen frente a una situación límite si no se pone un freno, que es algo muy antinatural para el capitalismo. El capitalismo no frena, al contrario, necesita estar expandiéndose permanentemente. Entonces, por ejemplo, hace unos años yo estaba en Buenos Aires y surgió un fenómeno de Greta Thunberg en Europa. Lógicamente, ese fenómeno empieza en Europa porque ahí hay otro piso de condiciones de vida que hace que los jóvenes no tengan que preocuparse por la sanidad pública. Entonces, una reivindicación que se hizo fuerte ahí tenía que ver justamente con esto, no hay planeta B, con la cuestión ecológica, y eso llegó acá, y nosotros íbamos, como socialistas, fundamos nuestra agrupación ambiental hace más de 15 años, en la pelea, se llama Red Ecosocialista, en la pelea contra Monsanto en Córdoba, íbamos y decíamos, bueno, vamos a luchar por esto, en contra de las petroleras en Mar del Plata, vamos a luchar. Ahora, mientras tanto, intercambiemos, discutamos, porque yo te quiero convencer a vos que querés defender la naturaleza, querés defender el planeta, que para hacerlo te tenés que hacer socialista. Y hacíamos una pelea en común, y es amplio también el frente de lucha socioambiental. Por ejemplo, acá en Jujuy está muy representado por las comunidades, que a veces tienen como cierta resistencia también a las ideas del socialismo porque lo ven como algo foráneo, algo que viene de Europa, y es que queremos discutir, queremos intercambiar, queremos debatir, que la única manera de que ustedes defiendan sus territorios, al final de cuentas, es también pensar en otro sistema económico, en otro modelo del país, donde ustedes también tengan representación en el poder, puedan discutir, defender lo suyo, y eso es algo que es incompatible con el capitalismo. Entonces, yo creo que sí, que estamos más vigentes que nunca. Siempre que ha habido cambios de fondo muy profundos, ha habido un sector conservador, que normalmente es el que tiene los privilegios, que ha planteado que no se puede hacer, que no es posible y que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Y con respecto a la Unión Soviética, es para una charla en sí mismo. Hay muchas valoraciones sobre la Unión Soviética distintas. Yo creo que hay que hacer eh, balances críticos de esa experiencia y no desesperarse, porque la transición del feudalismo al capitalismo, no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo muchas experiencias en un principio fallidas. Los cambios son así, no son de un día para el otro. Implican varias experiencias, prueba de error, sacar conclusiones, eh, y no hay que tener miedo de ser crítico y de criticar lo que fue la Unión Soviética y al mismo tiempo también reivindicarlo como la primera experiencia de un gobierno de los trabajadores y tratar de ver qué es lo que pasó, por qué fracasó, y lo mismo también con otras experiencias, por ahí no decididamente socialistas, como Venezuela, Nicaragua. Nosotros tenemos compañeros de Nicaragua en el exilio acá en Argentina, estudiantes, tremendo lo que pasó ahí, y hay todavía muchos sectores que reivindican a Ortega porque es de izquierda, porque fue en su momento del campo popular, porque fue parte de la dirección de la revolución nicaragüense. Bueno, no importa eso. Eh, Ver qué cosas fallaron para no creer que por esos problemas entonces no es posible un cambio de fondo. No son experiencias, y es así. Los cambios son así, y antes hay muchas experiencias eh, que, de las que uno tiene que ser parte y tiene que discutir, bueno, la siguiente oportunidad que tengamos, qué cosas tenemos que corregir. Pero yo creo que sí, coincido con vos. El problema del colapso inevitablemente lo lleva a uno a discutir que uno tiene que pensar en el anticapitalismo como mínima, considerarlo, discutirlo, etcétera. Pero hay mucho, No, se me hay ocurren mucho, hay muchas cosas. mucho. Bueno, déjame agarrar un hilo de toda esta madeja. A ver, es compleja la política, como somos complejos los seres humanos, como es compleja la sociedad misma, pero a mí me encanta tu mirada y yo creo que estamos coincidiendo, tú y yo, y que nos caemos bien porque tenemos una coincidencia fundamental y es se puede y se debe buscar
el cambio y no significa que vaya a ser fácil y no significa que siempre vayamos a estar de acuerdo en todo, pero veamos en qué sí y caminemos hacia ahí, porque si no, es darnos por vencidos y quedarnos sentados cruzados de brazos viendo cómo se nos acaba el planeta directamente, digamos, ¿no? Y cómo se nos empobrecen todos nuestros hermanos, hermanas y nuestras posibilidades de seguir existiendo como especie. Entonces, yo lo que me encanta, a ver, me encantan los matices que introduces en el concepto de cambio, porque yo creo que la realidad misma, la materia no lo muestra, es cambio, ¿no? Ahora, esos cambios son, bueno, de muchas formas, dependen de muchos factores y no solamente de la voluntad nuestra. A mí me sirve pensarlo adentro de mí misma y pensemos cada quien, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta modificar un hábito, por ejemplo? Y podemos saber, por decir un ejemplo, lo mal que nos hace fumar y nos cuesta muchísimo dejar de fumar y aún sabiendo que, ¿no? A mí me pasa por decirles, quisiera dormirme más temprano, de verdad, ¿no? Y despertar más temprano y me cuesta. Y así con cosas todavía más difíciles y más profundas, ¿no? Me cuesta no explotar frente a mis hijos y no enojarme tanto con ellos y quisiera aprender y me cuesta, ¿verdad? Entonces, si nos cuesta a nosotros mismos dominar nuestros propios impulsos, modificar y mejorar ¿no? nuestro fuero interno y nuestro desempeño como persona individual, pues imagínense a nivel social y a nivel histórico, o sea, es difícil, es complicado, es complejo y sin embargo no podemos cejar en el empeño de hacerlo, como no podemos también cejar en el empeño de mejorarnos como individuo y como persona, ¿no? Porque es renunciar a la vida misma, ¿no? Y es quedarnos en un lugar muy empobrecedor, y muy poco digno de nuestra posibilidad. Entonces, lo que yo digo es, como especie que hemos transitado los siglos, que hemos mostrado lo que las diferentes civilizaciones en el mundo son capaces de generar, Egipto, China, Japón, Asia toda, Mongolia con ese imperio imponente que tuvo, también atravesado por muchísima violencia y muchísima injusticia, por supuesto. Europa y toda su grandeza cultural, artística, ¿no? Las catedrales esas, los artistas que tienen, Da Vinci, Galileo, Newton. Después acá, nuestro continente en América, las ciudades, Cusco, acá en Jujuy mismo, el arte rupestre Jujuy es alucinante, pero también lo es Coctaca y el cultivo de la tierra y ves los ingenieros que fueron los omahuacas y lo que pudieron construir. O sea, como humanidad hemos mostrado y desplegado nuestra inmensa creatividad. Ya no vayamos a la civilización maya, a los aztecas, a esos calendarios, a esa arquitectura, a esas pirámides. Es realmente tan magnífico, tan grandioso, que a mí en lo personal me hace creer. O sea, somos capaces de generar algo diferente y mejor. Somos capaces de mejorar como especie y tenemos que comprometernos con esa posibilidad de cambio y por eso me abrazo a esa palabra que usaste muchísimo, que fue el cambio, ¿no? No perdamos la fe en la posibilidad de cambiar. Ahora, ese cambio, y a eso es a lo que voy, y me gustaría preguntarte sobre eso, ese cambio depende de nosotros y de nosotras. Y la razón de ser para mí, o hoy, ¿no? No digo que siempre, no siempre lo pensé así, y no sé más adelante cómo lo seguiré pensando, pero hoy estoy muy en esta idea y me gustaría discutirla, conversarla contigo acá ahora, y es, yo creo que un grave error de la manera en la que nos relacionamos políticamente es el mesianismo, es pensar que una figura, sea quien sea, nos va a resolver. Y esa idea paternalista de ver, o sea, ¿qué pasó en la Unión Soviética? La figura de Stalin copó, pero en un sentido también la sociedad se lo permitió. ¿Qué pasó en Cuba? Que los Castro y Fidel coparon ese
lugar como omnipresente, omnisciente, como una especie de semidios, gran padre, ¿verdad? ¿Qué pasó en Nicaragua? Que Ortega copó. ¿Qué pasó en Venezuela? Que Chávez ocupó. ¿Qué pasa en Argentina? Que Cristina ocupa un lugar. Es como, eso es un grave error. Delegar nuestro poder en una figura que es un humano, que está lleno de errores y contradicciones y limitaciones como cualquiera de nosotros, que tiene unas habilidades de liderazgo y efectivamente hay que ejercer liderazgo y efectivamente hay que delegar, pero no a ese nivel, no de esa forma. Y eso yo creo que es parte de la rediseño de las instituciones, pero también de la forma en la que las personas comunes de a pie vivimos la política para asumir el lugar que nos corresponde y decir, a ver, es mi sociedad, es mi ciudad, así como en tu casa vas a levantar la basura y vas a limpiar y vas a ver que las cosas funcionen. Bueno, es tu casa, el planeta también. ¿Cómo vas a involucrarte? ¿Cómo logramos que? Porque entonces lo que pasa es esto, ¿ves? Yo noto eso con mucha preocupación, que hay un deslinde de lo político y como yo no soy política y a mí no me corresponde y yo no milito y yo no estoy en este partido, no importa. Pero vives en este planeta, respiras este aire, consumes esta agua, comes esta comida y todas esas decisiones las tienes que tomar. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo logramos involucrarnos todos más y mejor, con mayor calidad de participación, Juan? Bien, bien. Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay unas palabras que a mí me marcaron mucho, son de un testamento de un revolucionario ruso que fue del partido bolchevique, murió en 1927, y él escribe, hace 30 años hice mía la concepción de que la vida tiene que estar puesta al servicio de un infinito. Y él continúa y dice, bueno, ese infinito para nosotros es la humanidad. Cualquier otra cosa, pelear por otra cosa es efímero, carece de sentido. Y él continúa y dice, bueno, incluso si la humanidad en algún momento se va a acabar, la podemos considerar un infinito absoluto, porque para eso falta muchísimo tiempo. Y él dice, incluso si el mundo en algún momento se va a acabar, estoy seguro de que la humanidad va a encontrar la manera de habitar otro mundo más joven. Bueno, ese optimismo a mí me representa mucho, de querer preservar y potenciar todo eso bello que ha hecho la humanidad, la música, la literatura, el arte, la arquitectura, cuidar eso, eh, que es realmente lo que es infinito, en el sentido de que va a perdurar y va a quedar para el disfrute, el goce de las futuras generaciones. Entonces yo soy muy de reivindicar la humanidad, pero la humanidad no idealizada, y acá lo conecto con otra cosa que vos decías, tenemos que aceptar las contradicciones, las propias y las de los demás, porque si no, vamos a volvernos sectarios y vamos a tener problemas después cuando vayamos a, por ejemplo, nosotros construimos un partido de trabajadores, pretendemos ser eso. Los trabajadores están atravesados por toda la porquería de este sistema individualista, por el machismo, nosotros mismos, y reconocer eso, porque si algo de construir con otros implica también y tiene que ver con dejar de lado esto de cualquiera que esté en un espacio inevitablemente se va a topar en algún momento con el problema de no coincidir o de no estar de acuerdo y aceptar y asumir y poder trabajar incluso en la diferencia y saber que no tenemos que pensar lo mismo en todo. Yo siempre le discuto eso a los compañeros cuando nos están conociendo. Lo que nos une son dos cosas. La estrategia, o sea, que creemos que hay que ir a un cambio de fondo anticapitalista, y el método, lógicamente, si vos no estás de acuerdo con cómo funciona una organización en un espacio, te vas. Después podemos discutir lo que sea y no hay ningún problema. Entonces, nosotros que, entre otras cosas, construimos movimiento territorial, íbamos al barrio y no sé, había muchas mujeres, muchos hombres que estaban en contra del aborto. Y a nivel mayoritario el partido estaba a favor. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? ¿Los insultamos? No, tenemos que entender que en el barrio no solo actúa el partido de izquierda, sino que también actúa la iglesia evangélica, que además encima construye comunidad. Entonces, ir y discutir, y bueno, no es que queremos que las mujeres aborten, sino que puedan decidir si lo quieren hacer, y si no, no, porque igual si no lo van a hacer, porque te cuento que en los países donde fue legal,
no aumentaron los abortos, solo que ahora son más seguros. Pongo un ejemplo, pero digo, a todos nos atraviesa. Yo también, una mañana me puedo levantar y puedo decir, che, iba a ir a llevar mi solidaridad a ese piquete de trabajadores que fueron despedidos, pero estoy muy cansado, anoche me acosté tarde, me quisiera quedar durmiendo, y sí, lógico, no es fácil, digo, esto de la lucha, implica hacer sacrificios, y todos estamos atravesados por este sistema, por lo que nos propone, nos hace entender que es la realización que uno tiene que tener, que es el éxito académico, que es el éxito económico, y aceptar eso. El cambio que nosotros queremos es con los seres humanos reales, no con un grupo de superhumanos, no me acuerdo cómo decía el Che Guevara, el hombre nuevo. No, el hombre nuevo no existe. Es con los trabajadores, la mayoría, y peleándonos a nosotros mismos y a la mayoría todos los días para que pueda ser mejor. Y no desde el lugar de nosotros le vamos a educar y somos los que somos superiores, no, desde la humildad. Y creo que eso es muy importante, porque uno cuando da sus primeros pasos en política idealiza todo, idealiza la propia organización, bueno, romper con esas visiones que son ingenuas, eh, y ningún cambio fue limpio, puro, sino que es sucio, es contradictorio, con muchos problemas, con la gente real, que es la gente de esta sociedad, no otra, no iluminados, ni con una vanguardia. Sí, hay una vanguardia, son las organizaciones de los trabajadores, pero peleando a todos, a la mayoría. Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero, Ay, pero te doy es la palabra. hermoso escucharte, es muy hermoso escucharte, Juan. Muchas gracias, porque No, muchas gracias por la creo que es invitación. fundamental hoy en América Latina dar este debate. Porque, ¿qué pasa? Y ahí también me rescato la importancia de lo intergeneracional acá, ¿no? Porque yo soy hija de la generación comprometida, se le llamó a esa generación, sobre todo en el ámbito intelectual, digamos, eran los intelectuales, bueno, pero estoy hablando de la revolución tal y como fue pensada a partir del triunfo de la revolución cubana en América Latina, que marcó un derrotero, que es un antes y un después, que tú lo sabes muy bien, y que efectivamente tenemos que ir a esa experiencia, como dices, a aprender, a mirarla, a examinarla con lupa, a entender los muchos aciertos que tuvo y el proceso cubano, y Cuba misma es una hermosura, es poesía pura, digamos, en el sentido de la evidencia histórica que nos ofrece a nosotros como latinoamericanos de que es posible soñar con otra sociedad y construirla. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los límites? ¿Y por qué los jóvenes hoy no quieren saber absolutamente nada? Porque eso es dramático. ¿Cómo puede ser que con semejante experiencia que desde afuera la vemos como que se nos cae la baba por Cuba, y desde las sensibilidades de izquierda, digo, por supuesto, ¿no? Desde las sensibilidades de derecha es justamente todo lo que no se debe y todo lo que no se puede, pero bueno. Eh, y los jóvenes están completamente renegados con eso. O sea, hay algo, ¿no? De esto. Que yo lo que, y ahí otra idea que introduzco, que son cosas que necesitamos seguir debatiendo, cuestionando y pensando, espero que juntos, es hay que repensar el concepto de revolución. Urgente, urgentísimo. Abrimos esta discusión y ahora ya vamos a empezar a cerrarla por ahora, eh, pero con esta idea, ¿no? Y es, no, cuando nosotros pensábamos en revolución, y me siento parte, porque soy además como salvadoreña, que, como el país que logró generar la guerrilla más grande, siendo el país más pequeño, 12.000 hombres y mujeres en armas y niños muchas veces, luchando por un cambio social urgente en El Salvador, ¿verdad? Y fue realmente una gesta heroica lo que se libró allí, ¿no? Pensábamos esto, pensábamos que la lucha era ese el camino y que no había otro, ¿no? Y veníamos de una herencia leninista que propone la lucha armada como método.
Y a mí me parece que viniendo de esa experiencia también y sabiendo lo que para El Salvador y para América Latina ha implicado, yo creo que fue necesaria, yo no rechazo, ¿no? Y yo tengo mis diferencias y mis discusiones también en relación con las valoraciones respecto de la lucha armada, pero creo que eso pertenecía a ese momento histórico. Y creo que el momento histórico hoy reclama otra cosa y que el concepto de revolución que estuvo asociado a la lucha armada en el pasado, hoy necesitamos asociarlo a otra cosa que no deje de ser anticapitalista, pero de otra manera. Entonces, cuando mencionas el método y el acuerdo en el método, y cuando reivindicas el concepto revolucionario, te pregunto esto, ¿qué es revolución para vos hoy? Es muy interesante lo que preguntas. Cuando me refería a método, no me refería al método para la revolución, ahora me refiero a eso, sino al método de funcionamiento del partido, de la organización. Cómo se toman las decisiones, cómo funcionan los organismos, cómo se resuelve el quehacer, ¿no?, cotidiano de la organización. Nosotros reivindicamos a la Revolución Cubana, fue una experiencia que inspiró a toda una generación en el continente y a nivel mundial. Nosotros le reivindicamos a Che Guevara, por ejemplo, haberse opuesto a subordinar a Cuba a los intereses de la Unión Soviética, haber querido extender la revolución como una manera también para poder preservar a la propia revolución en Cuba, que tiene un límite físico, geográfico, que le impedía poder desarrollarse. Claramente en Cuba no se iba a poder construir el socialismo y, y fue un internacionalista que peleó hasta el final y murió por eso. Ahora, en ese mismo momento, mientras se daban los debates por la Revolución Cubana, nuestra corriente discutía, ojo con querer copiar mecánicamente el método de la guerrilla y traspolarlo a toda Latinoamérica. No hay que hacer eso, es un error. Y así se perdieron camadas de militantes socialistas, comunistas, muy valiosos, honestos, y de una valentía y un coraje que nadie puede reprochar, porque murieron peleando por ese cambio de fondo equivocadamente. Entonces, en ese momento, nuestra corriente acá en Argentina la funda un dirigente trotskista que se llama Nahuel Moreno. Él tiene un panfleto, libro, que se llama Dos concepciones frente a la revolución en Latinoamérica, que empieza reconociéndole a Castro en ese momento y a Che Guevara haber dirigido una gran revolución, pero les dice, bueno, no, no podemos copiar y creer porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en Argentina? Los delegados de las fábricas eran ganados para irse al monte, se alejaban de la clase, y la clase tarde o temprano les terminaba dando la espalda, era un error. Entonces la guerrilla es un método más, y puede estar a la orden del día para defender una revolución, pero no podemos creer que la revolución es una receta, y que como fue en algún momento o lugar, se va a repetir. Las condiciones son distintas y las tenemos que estudiar para ver cuáles son los mejores caminos. Entonces sí, fue un error, Sendero Luminoso, un desastre en Perú, no conozco la experiencia de El Salvador, y, y después lo que pasó, por ejemplo, Castro diciendo no hacer de Nicaragua una nueva Cuba, no recomendando a la dirección del sandinismo avanzar en las expropiaciones, que terminó armando un gobierno de conciliación de clases con sectores de la burguesía derrotada de Nicaragua, el problema de no extender la revolución, que después, y más con la caída de la Unión Soviética, dejó a Cuba en una situación muy complicada, porque era sostenida financieramente por la Unión Soviética. Entonces, es muy importante esto que vos decís de no tener, jefes o líderes que uno no los puede cuestionar. Uno tiene, porque eso es el sectarismo y es una mirada muy simplista. Uno tiene que reconocerle los aciertos y criticar los errores porque si no, uno no aprende. Entonces, en la izquierda en un momento parece que es una herejía criticar al Che Guevara. Lo reivindicamos y lo criticamos. Un error porque él estaba convencido de que la guerrilla era el método para la toma del poder y la transformación del socialismo en Latinoamérica, y eso fracasó, y nos llevó en algunos casos a desastres. Ahora, entendemos también a los compañeros que con la presión y la inspiración tomaron las armas, pero para nosotros fue un error, porque es un método más. Y entonces, el fin justifica los medios y los medios llegan al fin. Si no llegan al fin,
Entonces, no eran los métodos adecuados. Nosotros no tenemos un problema moral con ejercer la violencia. El sistema la ejerce cotidianamente cuando te deja sin jubilación, cuando te reprime, cuando te condena a morirte de hambre, cuando arruina tus sueños. El sistema ya la ejerce, la violencia está y es parte del cambio social, y la tenemos que aceptar. Ahora, fue un error para nosotros. Fue un error y son debates que ese es el problema. Yo creo que tiene que ver, y con esto cierro, de esto que decís vos, de discutir, de debatir, que a veces parece que no se pueden, que no se dan, o que no, uno no se anima a dar, y hay que darnos, porque hay que aprender. eh, y salir de toda idealización, de esos próceres que tenemos en la izquierda, y discutir Revolución Rusa, discutir Cuba, los límites y cómo aprendemos, y cada una de las experiencias en nuestros países. Entonces, ¿el método cuál es para mí? El que nos lleve a eso. Y no es uno fijo, no hay una receta. El MST no le promete a nadie, le dice vamos a hacer primero esto, porque va a depender de las circunstancias. Lo que sí les decimos es este es nuestro programa y queremos tomar medidas anticapitalistas y creemos que los que somos no alcanzamos. Necesitamos más revolucionarios. Que nos formemos y nos preparemos para eso. Para un gobierno sin empresarios, sin burgueses, que va a ser difícil y no va a ser un paraíso y vamos a tener muchos problemas. Y a eso igual te queremos invitar porque de otra manera, si esto sigue así, como decías vos, incluso no sabemos si las condiciones que permiten la vida en el planeta van a continuar. Entonces discutir desde la humildad y desde reconocer que no somos los únicos luchadores, los únicos revolucionarios, los únicos que queremos cambiar las cosas y discutir. Así que, bueno, eso. Me encantó, Juan, me encantó mucho tenerte acá, escucharte. Te agradezco Muchas inmensamente la gracias. generosidad que tuviste de aceptar esta invitación. Espero que sea la primera, como repito, de muchas otras veces. Gracias a quienes se han quedado a escuchar a Juan porque realmente valía la pena hacerlo. Gracias por los corazoncitos que nos mandan. Em, Wow, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero eh, izquierda, marxismo, revolución, democracia, cuestiones a debatir y ojo con esta propuesta, hacerlo desde la humildad, ¿m? Desde esa horizontalidad, desde ser personas comunes y corrientes. No necesito ser ni un especialista, ni un iluminado, ni un genio para ingresar a debates sobre las cuestiones que nos atañen a todos y todas y necesitamos participar de alguna manera, decidir cómo, pero involucrarnos, ¿verdad? Y por otro lado, también algo que rescato muchísimo de tu mirada y me encanta, que tiene que ver mucho también con la formación. Yo tengo formación de licenciatura en filosofía en El Salvador, en mi bella Universidad Centroamericana de El Salvador, donde pude estudiar filosofía bajo la inspiración de quien creó la escuela allá, que es Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría habla de la filosofía de la realidad histórica. Ignacio Ellacuría, que siendo un jesuita, ojo, era teólogo de la liberación y era filósofo, pero que abreva en el método marxista de análisis de lo político y lo social. Ojo, ¿no? Eh, y reivindica a Hegel, pero sobre todo a Marx, en su dialéctica materialista. Y él enfatiza en la necesidad de pensar la historia. Y él decía algo muy semejante a lo que él discutía el dogmatismo de los cabecillas de la guerrilla salvadoreña y del FMLN en ese momento, diciéndoles, o sea, la realidad es más importante que la teoría. Y no es, él decía lo mismo que tú nos dijiste hoy, ¿no? No podemos forzar la realidad para que quepa dentro de un molde teórico, porque eso es irreal, sino al revés, estamos subordinados a la realidad. ¿Qué es lo que la realidad nos está diciendo? Y con base a lo que la realidad nos está demandando, intentemos activar el instrumental teórico, metodológico que tenemos y vital, que tú lo traes mucho también, las experiencias de cada quien, para poder intentar dar respuesta a lo que realmente nos está demandando, ¿no? Entonces, este enraizamiento en la realidad
lo rescato profundamente, me parece algo muy inteligente de tu parte, pero también siendo muy inteligente eres alguien muy sencillo, muy accesible, muy humano, muy mundano, muy horizontal, y eso es muy hermoso ver esto, ¿no? Un joven militante con todas esas cualidades, de verdad te felicito Juan, te animo a seguir y a seguir también divulgando y mientras haya espacio acá, estás bienvenidísimo, puedes proponer, también estamos abiertos a tu presencia y que alimentes y nutras este espacio que es Palabra Lúcida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como contó Carmela, nos conocimos de esa forma. Yo ingresé a una charla que organizó ella con Matari. Eh, él es docente de la UNAM, ¿no? Sí, Bien. Matari, es un gran marxista haitiano, por cierto. Y, y ahí la conocí y luego me enteré y me entusiasmó que había sido invitada a coordinar una de las jornadas del café filosófico y bueno, coincidimos en el optimismo, ¿no? En relación a la posibilidad de cambio. Así que sí, obviamente me caíste muy bien y te agradezco mucho por esta oportunidad de charlar, de darme la palabra y bueno, espero que nos sigamos encontrando, charlando. Imagino que como yo te quedaste con un montón de cosas en las que se podría profundizar, conocer más. Así Totalmente. que, bueno, Lo haremos. con mucho gusto, espero que podamos seguir charlando en este espacio y en otros. Así Gracias. que, bueno, te agradezco mucho Exactamente. y bueno, eso. Y gracias a los que se conectaron y estuvieron escuchando un poquito. Y a quienes se conectarán. Y a quienes Gracias se a ti, conectarán Juan. también. Hasta pronto, ¿eh? Que tengas un Hasta buen fin de pronto. semana. Te mando Dale. un abrazo. Igualmente, otro abrazo. Mm.